Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda siempre a ser cristianos auténticos, de verdad. Y en estos días nos acompaña la primera carta del apóstol San Juan. Estamos en el capítulo 4 del 11 al 18. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. Y el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Dios y Dios permanece en él. Queridos amigos, Coave entonces, ya apoye mañana en ella va a San Juan, oye, preocupa. El amor que tiene que demostrarse en la comunidad entre nosotros. Peñan de roga, pupe, peñan de enviejo, ñan de mena, ñan de membucuera, ñan de amigo, fuera, ñan de vecino. Y en general, allí donde nos encontramos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra parroquia, iglesia. Si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Así de sencillo y así de claro. La ñandella jejuno añetete ñandeyara. Ñandeu ya es acá. Dicatú y la ñandella, pues en otra oportunidad ya nos dijo, ¿verdad? San Juan. El que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, ese es un mentiroso. Upea y yapú porque el que quiere acaparar las cosas, el que es egoísta, el que incluso va en contra, ¿verdad?, de sus hermanos, es porque no ama a Dios, no conoce a Dios. Ani entonces la ñaña botado ese tipo que ñande yara, hey por ahí te ñande, y nos expresa demasiado bien. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a ser plenitud. Upe ahí por si amamos al prójimo, ñande ya jejun, peñane comunidad, ñande aye baña ye pitasonos aye ya pole y catumia y peñande yo que ireje, dice, en este caso, el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. El amor de Dios llega a su plenitud en nosotros en la medida en que nosotros nos preocupamos los unos de los otros. Nos preocupamos los unos de los otros. Así es que, queridos hermanos, ya en tu que coñan de yarañe, ya moñe por una mógina este año 2025, ya ye pitazo que oñón di de paz, aupecha ya güero guata coñan de yara o de los mandamientos, las reglas y las normas del amor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.